hay fallecidos por respuestas armadas de la Guardia Real marroquí. Bueno, está en línea el diputado provincial Luciano Bugallo. Luciano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamar. No, por favor. Veía hoy más temprano, hay un proyecto del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires que busca establecer algo así como una ley con autoridad de control sobre las tierras de la provincia. Sí, ayer nos enteramos y tomamos conocimiento que en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado, el colegio, muy bien como decís, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, estaba presentando que hasta ahora no sabemos si es proyecto o anteproyecto, o sea, que el título es muy lindo, es el fomento del cuidado integral de los suelos, el agua, el uso agropecuario y forestal de la provincia de Buenos Aires, que está ahí hermoso. El tema es que el camino que plantea es totalmente lo contrario. El proyecto declara que el cuidado del suelo y la protección del suelo es de interés público. Lo que significa en concreto es que el Estado va a poder decidir qué, cómo, cuándo y dónde sembrar. Termina obligando a los productores agropecuarios a presentar planes de manejo cada 4 años. Estos tienen que ser firmados y aprobados por un ingeniero agrónomo matriculado en el colegio provincial. Por ende, convierte a los ingenieros casi en una especie de burócratas firmando proyectos o planes productivos, que eso depende del dueño de la tierra, que depende que uno analice un plan productivo o piensa un plan productivo para adelante, de acuerdo a, primero, la rotación de cultivos que hace, de acuerdo si el mercado es rentable o no, de precio, si conviene hacer soja, conviene hacer maíz o cualquier otro cultivo, si conviene hacer ganadería, porque uno es el dueño de la tierra y aparte uno heredó la tierra de su abuelo, de su padre, el que no la compró, y piensa dejársela a sus hijos y a sus nietos, y no hay nadie que mejor cuide los campos y las tierras que los propios propietarios. De hecho, es principio básico digamos, de propiedad privada. Acá lo que vemos y por otro lado, después, el que no cumpla con estas estipulaciones pierde beneficios impositivos, recibe multa, o sea, de una manera terminás cautivo de un sistema de premios y cautivos que termina siendo el productor una especie casi de súbdito del poder público, y todo bajo el pretexto de cuidar el ambiente, que por supuesto uno está de acuerdo en cuidar el ambiente, el agua, el suelo, pero no puede ser bajo la imposición y uno perdiendo la autonomía y la libertad de hacer con su sistema productivo lo que quiere. Acá hay intervención sobre la propiedad privada, hay pérdida de autonomía del productor. Por otro lado, el monopolio profesional, que si no están matriculados en el colegio, los ingenieros agrónomos no pueden, también pueden ser sancionados. Te obligan a vos a contratar a un ingeniero agrónomo matriculado, digamos. Por otro lado, destina un 0,08% del presupuesto provincial para esta caja de control, lo cual termina siendo mayor gasto público y una caja política que en realidad el camino es para otro lado. O sea, si Ujú. los productores, y puedo coincidir que el campo en los últimos años en materia de nutrientes se ha visto desfavorecido, pero porque la producción agropecuaria en gran parte del país y también en la provincia de Buenos Aires muchas veces no es rentable. Ujú, Tenés un 70% de presión impositiva más o menos en ujú, promedio entre ujú. impuestos nacionales, provinciales y municipales, que le quita rentabilidad al productor. Y el productor muchas veces no puede fertilizar por la falta de rentabilidad. Cuando volvamos eliminando impuestos nacionales, provinciales y municipales, volvamos a darle mayor rentabilidad al productor agropecuario, seguramente va a invertir en la tierra y no vamos a tener muchos sistemas extractivos de nutrientes como muchas veces vemos en algunos campos, que por falta de rentabilidad terminamos casi haciendo no agricultura, sino una especie de minería a cielo abierto, porque Mm, son más los nutrientes que se le saca al suelo que los que vuelven. claro. Así que ayer cuando nos enteramos de esto, todavía no pudimos ver si el proyecto fue presentado o no, sabemos que se presentó en la comisión, pero no sabemos si ingresó como proyecto o no, porque hasta que no haya sesión en el Senado no tiene estado parlamentario el proyecto, así que desde la página no se puede ver. Según charlamos con algunos de los senadores que integran la comisión y el presidente de la comisión, eh, el Colegio de Ingenieros aparentemente fue solo a presentar el proyecto buscando que alguien lo firme y lo acompañe para que tenga ingreso parlamentario, lo cual nosotros en mi caso salí a alertar de la gravedad de este proyecto si avanza, o sea, Ujú. como alertando a otros colegas que no se les ocurra firmar esto porque así como está redactado, es un mamarracho. Es un proyecto de raíz soviética. No, 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 pero yo creo que pasó Stalin y se asustó. Dijo, Sí. muchachos, se le fue la mano. O sea, acá
limita la propiedad privada, crea un monopolio corporativo para ingenieros agrónomos. Yo, en lo personal, estoy en contra de los colegios provinciales. Ujú. Para mí, con tener una matrícula nacional no podía ser libre de trabajar en todos lados. Si no, explícame cuál es la diferencia de un ingeniero agrónomo en la La... provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe, o en Córdoba, o en cualquier otro Bueno, país. a ver, los colegios profesionales, cualquier colegio profesional, vos hablas con el profesional de su colegio y todos putean, digamos, todos ponen mucha plata, por lo menos así te lo dicen, abogados, contadores, médicos, y el día que se tienen que jubilar, reciben, cuando hablamos de jubilaciones en la Argentina, ¿no? Jubilaciones paupérrimas. Tal Este, cual, porque pero aparte como yo, a ver, acá ya entramos a la cuestión, no sé si política o opinión personal. Yo creo que muchas veces los colegios no tienen razón de ser, al menos en lo provincial, porque lo nacional sí tiene que haber un marco regulatorio o que ordene, no que regule la profesión. Pero en la provincia no tienen razón de ser, entonces tienen que inventar esta especie de cacería de bobos para justificar su existencia. Entonces, no, mira, como yo no sé, eso seguramente lo van a, a encubrir detrás de vamos a generar nuevas fuentes de trabajo, porque ahora está obligado el ingeniero agrónomo o el productor a contratar a un ingeniero agrónomo matriculado, entonces para eso tenés que matricularte. Digamos, termina siendo una cacería de brujas o un coto de caza que hay que ir para el otro lado. Digamos, no se puede pasar sobre digamos, un derecho constitucional digamos, de la propiedad privada donde uno decida qué hacer. No puede ser que vos tengas que presentar un proyecto como dueño de la tierra al Estado para que el Estado te apruebe si está de acuerdo tu plan productivo de 4 años y recién de ahí lo podés ejecutar y después un ingeniero te lo va a controlar que cumplas con lo que vos dijiste que estaba haciendo, que en realidad te obligaron ellos a hacerlo para poder adecuarte. Entonces, perdón, así como está planteado, es un mamarracho. Yo no tengo nada en contra. De hecho, mi hermana es ingeniera de agrónoma y te aseguro que no tiene ni idea de esto que el colegio de ingenieros se está promoviendo en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, pero cientos, o sea, yo subí el tweet ayer, mira, y tengo hasta ahora más de 150.000 vistas. O sea, ujú. y la cantidad de ingenieros agrónomos, o sea, puteando y despegándose de esto, porque o sea, ni siquiera es parte de los intereses, como vos decís, de los agremiados o de los matriculados. Esto es nada, es una construcción, una creación de mayor burocracia, mayor gasto y una caja para, digamos, para generar empleo. Sí, bueno, para generar recursos para una pequeña nomenclatura, ¿no? Tal cual. Es una Yo me cosa... acuerdo, mira, mm, por ahí no tiene nada que ver, pero uno de mis primeros proyectos que yo presenté cuando entré como diputado había una regulación en provincia de Buenos Aires, por ahí vos te acordarás, porque tuvo que ver con una infracción que cometió un bar de Mar del sí, Plata, por ahí no sé si se puede dar el sí, nombre, el que quieras. eh, el Tiki Bar, Ujú. donde lo habían clausurado porque vendían cerveza en vasos de 500 centímetros Sí, cúbicos. Y había una ley en la provincia de Buenos Aires que prohibía que se vendieran cervezas, se despachara cerveza en pintas, que es la medida internacional, que era de 500 centímetros cúbicos. Vos podías comprar 20 botellas de litro, pero no podías pedirte un vaso de 500 centímetros cúbicos. Eso estaba prohibido. mm, ¿Cuál era el objetivo en realidad de eso? Porque el que lo redactó no dice, no creo que lo haya puesto, vamos a cobrar multas. Habrá puesto de acuerdo, supuestamente, para prevenir el alcoholismo, cuidar a nuestros jóvenes y bla, 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 bla. Pero eso se terminaba usando para meter multas. Porque no sabía nadie de esa regulación. De que hay un inspector, te decía, che, acá hay un vaso de 500 centímetros cúbicos clausurado. O pagás la multa o pagás la coima en realidad y no te lo clausuro. Porque como era un absurdo. Y yo en mm, aquel momento pensaba, digo, ¿quién se les puede ocurrir estos proyectos absurdos? Primero que lo redacta, después la comisión que lo aprueba, después los diputados y senadores que lo votan. Y me parecía un mamarracho. Entonces, en aquel momento el proyecto fue no, derogar digamos, esa regulación. Y acá me encuentro casi con algo, salvando las diferencias, similar, donde se crea una regulación, una obligación de ser parte de algo que no te da ningún tipo de, digamos, de nada. ujú. Es simplemente cazar dentro de un zoológico. Obligarte a ordenarte, como vos bien lo decías, de una manera casi soviética de Sí, ordenamiento productivo, territorial, de obligar al propietario a tener que cumplir con órdenes que te baja el sí, no, Estado, pero fiscalizada por los ingenieros matriculados, digamos, no, pero un espanto. me gustaría graficarlo ante la audiencia de esta manera. Llega un señor, se presenta en el campo X o en la administración del campo y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien.
¿Cuántas hectáreas tiene? 300 hectáreas. Es más o menos creo que el término promedio del campo en la Argentina, más allá de los pools de siembra y todo eso. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué plantó el año pasado? No, hicimos acá trigo, esto. Bueno, no, este año no va a poder. No, porque, no, bueno, lo tenemos que planificar. Vamos a Tal planificarlo. cual, Es una y siempre con locura. una buena excusa noble que es el cuidado del suelo y la protección del ambiente, etcétera. Entonces, como eso es superior a tu interés, como eso es interés público, superior a tu propiedad privada, porque de eso dependen todos los argentinos y la humanidad, entonces te vamos a decir, vos ahora tenés que recuperar el suelo. Por ende, ahora tenés que hacer esto, tenés que invertir en esto, tenés que hacer esto. No podés hacer soja, digamos, porque el ingeniero de turno se le ocurrió, se le puso, aparte, vos imaginate esto, uno porque por ahí lo piensa, digamos, uno va un poquito más allá y piensa en esto en las manos de Cristina Kirchner, por ejemplo, en su peor momento o en el momento de máximo poder donde le quería cortar la cabeza a los productores agropecuarios, Ujú. en términos políticos. Imaginar, y uno dice, no, bueno, no puede volver otra Cristina o quien sea. A ver, imagina, esto es un proyecto más que chavista. Sí, Chávez y sí, Maduro se quedaron cortos con sí, esto. sí, sí, Digamos, totalmente. yo, que me disculpen los del colegio, quizás por ahí lo hicieron con muy buenas intenciones y desconociendo cómo funciona la legislación en Argentina y se fueron de mambo. Entonces, por eso le salí yo con los tapones de punta ya, Bueno, pero, digamos, no contra ellos, sino contra el proyecto en sí, a ver, alertar, porque nunca pasa el desprevenido y nos ha pasado muchas veces en la legislatura donde hay algunos que se ponen la camiseta de las buenas intenciones, la camiseta del cuidado del ambiente, etcétera, etcétera, y terminan firmando cosas sin leerlas, y después unos mamarrachos legislativos. ujú, Y después encima no saben cómo recular para atrás porque no quieren quedar expuestos. sí, Entonces, te agradezco por el llamado. La idea es poder alertar esto, que no haya ujú. ningún legislador que se le ocurra firmar o presentar esto. eh, Porque si es un anteproyecto, bueno, quedará como una anécdota, pero si esto tomara estado parlamentario y después termina siendo empujado, es un desastre. Sí, por supuesto que sí. Por eso me pareció importante poner tu voz en la atención de esta audiencia, cuando menos. Te agradezco mucho, Luciano, que tengas una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Luciano Bugallo, diputado provincial, y esto que es